El apóstol, aleluya, uno de los 12 discípulos que formó parte, aleluya, de lo que fue el ministerio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo aquí en la tierra. Y dice que el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia, le dice que esta es la segunda carta que él escribe, y que en ambas, aleluya, despierta, aleluya, con exhortación nuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de la palabra que antes fue dicha por los santos profetas y por el mandamiento que fue dado a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por nuestros apóstoles. Oh, mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. Y él dice, aleluya, que él despierta, hace un llamado, aleluya, que el conocimiento aprendido de lo que los profetas habían hablado y de lo que los, aleluya, los apóstoles habían enseñado a través, aleluya, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, aleluya, él lo traía a memoria, aleluya, ya hacía un llamado a que despertara, aleluya, aquello que ellos habían aprendido. Pero había un porqué. El apóstol Pedro le estaba escribiendo a ellos estas cosas. Mi alma te bendice, Rey de Gloria. En el verso capítulo 1, verso 12, el apóstol Pablo dice: por esto yo no dejaré de recordarlo siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad. Oiga, el apóstol Pedro le dice que aunque ellos supieran la verdad y tuvieran confirmado, aleluya, ellos supieran cuál era el mandamiento, ellos supieran lo que el apóstol, aleluya, los profetas habían hablado, aleluya, aún es así, iba, aleluya, a hablar de nuevo lo que ellos habían aprendido. No dejaré de recordar, aleluya, siempre de estas cosas, aleluya. Pero había algo que el apóstol Pedro le estaba trayendo a memoria a ellos, aleluya, estas cosas. Y era porque en aquellos días se había levantado, aleluya, los postreros días, el apóstol Pablo dice que se van a levantar burladores, aleluya, que, aleluya, maestros que iban a enseñar conforme a su propia concupiscencia y que iban a andar conforme a sus propios deseos. Y dice que estos maestros perturbadores de la doctrina y de lo que los profetas habían enseñado, aleluya, estaban enseñando que el día de Dios no iba a ser visible. Ellos creían que el día de Dios sí iba a venir, pero no como el maestro lo había enseñado, ni como los apóstoles, ni como los profetas habían hablado. Ellos le enseñaban a la iglesia, distorsionando lo que el Señor le había enseñado, de que la venida del Señor, el día grande del Señor, el día del juicio que Dios había establecido para juzgar el mundo, aleluya, el mundo no sufriría de aquellos acontecimientos. O sea, ellos decían que el día de Dios del juicio iba a llegar, pero no iba a ser visible. Iba a ser un evento espiritual para ellos. Pero lo que el apóstol Pedro enseña aquí no es que ese día iba a ser invisible, sino que ese día iba a ser visible, aleluya, tanto como para los creyentes como para los impíos. Oh, gloria a Dios, mi alma te alaba, Jesús. Dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que nuestros padres durmieron, todas estas cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. O sea, ellos se burlaban de lo que el Señor había enseñado. Ellos decían, pero ¿dónde está lo que ellos han enseñado? ¿Dónde está lo que los profetas han hablado? Porque desde el día de nuestro Padre, desde el día de la creación, todas las cosas permanecen así. ¿Y qué el mundo está diciendo hoy en día? El mundo está diciendo, ¿dónde está, aleluya, lo que ellos hablan? ¿Dónde está la venida de Cristo? ¿Dónde está lo que ellos tanto proclaman, aleluya, que la venida de Cristo va a venir y nunca llegan? Lo mismo que hacían los maestros burladores, aleluya, de la doctrina del Señor, es el mismo espíritu que se está moviendo en los impíos, y aún mismo, aleluya, el mismo espíritu que se está moviendo aún dentro de la misma iglesia. Ya la iglesia tiene la venida de Cristo por tardanza. Ya la misma iglesia no vive, aleluya, como que el día del Señor va a llegar. Ya el temor del día de Dios, aleluya, para la iglesia era un temor, aleluya, saber de que Cristo, aleluya, venía, aleluya, y se manifestara en la tierra y la iglesia quedarse. Por eso usted está viendo tantas cosas, mi hermano, que se está manifestando hoy en día. Porque antes los creyentes tenían miedo de que Cristo viniera hoy. Antes la iglesia tenía miedo de que la venida de Cristo se manifestara. Todo
Todo el mundo quería santificarse. Todo el mundo quería apartarse. Todo el mundo quería buscar la presencia. Pero ya la iglesia vive, aleluya, teniendo el día del juicio del Señor lejos. El mundo lo tiene lejos. La iglesia lo tiene lejos. Y esta es la señal de que Cristo viene. Y esta es la señal de que su advenimiento está cerca. Yo siento a Dios, mi hermano. Eva Socondarabashema. Oh Santo de Jesús de Nazaret. Y el apóstol Pedro, sabiendo esto, mi hermano, que estaba, aleluya, faltando a la iglesia, aleluya, le habla estas cosas y le dice: esto ignoran voluntariamente. Oiga, mi hermano, voluntariamente ellos negaban que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Ay, 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 cuando yo estuve investigando esto, mi hermano, oiga, que ellos ignoraban voluntariamente de que Dios fue que creó los cielos y la tierra. Y dice que los cuales, aleluya, subieron de las aguas y por las aguas subsisten. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pedro está diciendo? Él está diciendo que el mundo entero era, aleluya, una bola de agua. Y que Dios le habló a aquellas aguas, le dice: tierra, sepárense de los mojados, del agua, aleluya, y produzcan, aleluya, y nazca la tierra. Y dice que las aguas se separaron y por la palabra de Dios la tierra apareció, aleluya, y pareció lo seco. Y dice que Dios a lo seco le llamó tierra. Y dice que ellos ignoran, aleluya, que por la misma palabra de Dios, Dios de la misma agua sacó tierra. Y dice que por esa agua toda la tierra subsiste. O sea, la tierra todavía está sobre las aguas. Todavía la tierra permanece. Y después le dice: por lo cual el mundo entonces perecerá negado en agua. Le está recordando lo que aconteció, mi hermano, en el tiempo de Noé. Él está diciendo que Dios, cuando creó todas las cosas, aleluya, le dio una palabra para que la tierra saliera de en medio de las aguas. Pero por la misma agua, en el tiempo de Noé, aleluya, ahogó el mundo entero. Y le está diciendo: ese es el mismo Dios que sacó el agua de la tierra. Y la misma tierra la hizo que se anegara y se hundiera bajo las aguas. Ese es el mismo Dios que viene. Ese es el mismo Dios que vendrá. Ese es el mismo Dios que creó los cielos y la tierra. Y ustedes se niegan a creer. Ese volverá. Ese volverá. Y así como le destruyó sacando de las aguas la tierra, así lo volverá a destruir con la misma agua, aleluya, que hizo subsistir la tierra. Oiga, porque ellos negaban de que Dios, era imposible que Dios acabara. Lo mismo que dice unos hermanos llamados por ahí testigos de Jehová. Ellos niegan de que Dios va a destruir esta tierra. Pero la Biblia no enseña esto, mi hermano. A veces a la gente no le gusta de que le mencionen religiones, porque no se convierte. Pero si tú no le dices el error que ellos se encuentran, ellos nunca van a salir del error. Ellos dicen que la tierra nunca va a perecer, que los elementos van a ser fundidos bajo fuego y van a ser santificados y el cielo va a permanecer. Y eso no es lo que dice la Biblia. El apóstol Pedro enseña aquí que aún la tierra y los cielos, aleluya, serán sometidos al juicio de Dios, al fuego de Dios. Y dice: por lo cual, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardado para el fuego del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pues él está diciendo: la misma palabra que Dios utilizó para crear la tierra, para crear los cielos, es la misma palabra que Dios utilizará para destruir la tierra. Y por ella misma está guardado, reservado, ahora no para agua, para el fuego, sino para fuego. Oiga, guardado para la perdición de los hombres impíos. El mundo se ha olvidado, mi pastor, a quién es Dios. La gente piensa que Dios
aleluya, está, aleluya, desquitado de esto, mi hermano. La gente piensa que Dios se ha hecho el chivo loco. Y la Biblia dice que el día grande del Señor será para la destrucción de los hombres impíos que han decidido vivir conforme a su propia concupiscencia, aleluya, conforme a su propio deseo. Y la gente piensa que Dios se olvidó. Dios no se ha olvidado. Dios no se ha olvidado, mi hermano. Hay algo que acontece aquí, que el apóstol Pedro habla de por qué Dios no ha destruido la tierra. Oh, mi alma te alaba, Jesús. No es de que Dios está olvidado. No es eso lo que está aconteciendo, mi hermano. Ahora mi iglesia se está preguntando, pero ¿será verdad que Cristo viene? ¿Será verdad que se va a manifestar? ¿Será verdad que va a aparecer en los aires y nos va a llamar? Y subiremos en los aires. Mi hermano, oiga, yo ahorita le voy a revelar un texto que dijo el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Atenas, aleluya. Que cuando yo leí eso, yo dije, Dios mío, Señor, esto está demasiado fuerte. Oh, gloria a Dios. Y dice aquí, mis hermanos, más, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Oiga, ¿por qué la palabra de Dios todavía tiene el cielo y la tierra reservados para el día del juicio del fuego? Oiga, ¿por qué está reservada? Es porque no ha llegado la hora de destruirla. Porque Él es paciente para con su promesa. Él no está desesperado por destruir la tierra, pero el día está marcado, el día está señalado. Sino que Él es paciente para con todos, porque Él quiere que nadie en aquel día sea destruido, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso Cristo no ha venido. Por eso Cristo no ha venido a la tierra. Tú que me estás escuchando que dice que Cristo no viene, tú que aleluya te has decidido vivir una vida conforme a tu propio deseo, tú que vives aleluya una vida desquitado de Dios, aleluya, Él no ha venido porque te está esperando. Él no ha venido porque aleluya retarda su promesa, aleluya, para que tú no te pierdas. Cristo espera por ti para que te arrepientas y no perezca en aquel día. Dice, por el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos haciendo ardiendo en fuego serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay creadas serán quemadas. Oh, gloria a Dios. El apóstol Pedro no dice que el juicio solamente será para, aleluya, toda carne humana, sino que dice que el cielo aún la tierra sufrirá el castigo de Dios, aleluya, por cuanto la tierra se contaminó, por cuanto la tierra gime y clama delante de Dios, por la sangre del inocente, por la sangre de los profetas, por la sangre de aquellos que dieron su vida, aún por la sangre del Mesías que clama delante de Dios para que el Padre haga justicia. Aún la tierra clama juicio, aún la tierra clama justicia, aún la tierra pide que Dios se venga de los hombres, porque corrompieron lo que Dios había creado. Pero ¿por qué Dios ha establecido un día para el juicio? Hay gente que se ha preguntado esto. ¿Por qué Dios estableció un día para juzgar al hombre? El apóstol Pablo dice en el libro de los Hechos, hablando de la iglesia de Atenas, dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Pero ¿por qué el apóstol Pablo menciona la resurrección de Cristo con el día del juicio del Señor? Porque el apóstol Pablo hace esas dos combinaciones, hablando de aquella iglesia, aleluya, aquella gente que no creía, adoraban dioses, a un Dios que aún tenía un nombre que era el Dios no conocido. Es porque el apóstol Pablo emplea la muerte de Cristo con la, aleluya, con el día que Dios va a juzgar la tierra. Porque la señal, oiga esto, la señal de que el juicio de Dios está establecido un día para juzgar el mundo entero, es la señal de que Dios lo levantó de los muertos.
así como están verás que Cristo se levantó de los muertos, así están verá el juicio de Dios para el mundo. Esa es la señal que Dios ha dado. Lo levantó para, aleluya, para traerlo para juzgar. No lo resucitó simplemente para sentarlo en su trono, sino que ahora viene como un león. Ahora viene a pedir justicia. Ahora viene a pedir cuenta. Ahora viene, aleluya, a pedir, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Jesús, que todo el mundo sea juzgado con justicia. Y Él le dice que ese día fue establecido para que todos los hombres, todo el mundo sea juzgado. Si Dios no juzgara el pecado, Dios sería un Dios injusto. Si Dios no juzgara la impiedad del hombre, Dios sería un Dios, no un Dios de amor. Porque lo que revela el amor de Dios no es simplemente que murió en la cruz del Calvario. Lo que revela el amor de Dios es que Dios es justo. Entonces, si Dios es justo, ¿cómo Dios se va a hacer partícipe de las obras impías del hombre? ¿Cómo Dios va a pasar por alto el pecado del hombre si Dios es amor? No lo quita el amor, sino que lo revela a través de su justicia y a través de su juicio. Por eso dice la Biblia que cuando las copas estén siendo derramadas en la tierra, los mismos ángeles le van a decir al Señor: aleluya, adorado sea el Cordero de Dios, porque ha llegado el día por el cual, aleluya, será juzgado con justicia la tierra. Aún los ángeles se alegran por aquel día. Y usted diría: pero ¿cómo la tierra siendo consumida bajo fuego, la gente corriendo, buscando la muerte para desearla? Los ángeles se alegran porque la justicia de Dios no es conforme a la justicia de los hombres. La justicia de los hombres, alguien hace algo mal y salen nosotros y dicen: no, Jesús, perdónalo. No, Él no debe de pagar por eso. La justicia de Dios no es así. La justicia de Dios, aquel que no se arrepiente va a tener que compadecer delante del trono de Cristo y dar cuenta por aquello que hizo en la tierra. Una de las cosas también que dice, aleluya, el libro de Romanos, su capítulo 2, verso 5, dice: pero por la dureza de tu corazón y tu corazón no arrepentido, atesora para ti ira para el día del gran juicio y de la revelación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga lo que acontece cuando el hombre no se arrepiente de su pecado. Que el apóstol Pedro está diciendo que aquel día será para la destrucción de los hombres impíos, mi hermano. Y los hombres impíos son aquellos que han conocido la verdad. Los hombres impíos es aquel que ha visto la piedad y no la practica. Porque por eso dice la Biblia que Noé era pregonero de justicia. Y dice el libro de los Hebreos que por causa de la justicia de Noé el mundo entero fue condenado. Oiga eso. Por causa de la justicia de Noé el mundo entero fue condenado. ¿Y qué usted cree que Dios va a hacer si con la justicia de Noé Dios condenó el mundo entero? ¿Qué usted cree que Dios va a hacer con la justicia de Cristo? Un hombre santo que vino aquí a la tierra apartado de pecado, aleluya, que aleluya no se igualó a ser igual a Dios, se despojó de sí mismo, tomando aleluya forma de siervo, aleluya, tomando semejanza de hombre, se sometió, aleluya, a toda servidumbre, a toda obediencia, para aprender la obediencia, estando un cuerpo de carne, estando un cuerpo incorruptible, aleluya, que Dios va a pasar por alto, aleluya, que la justicia de aquel hombre, aquel que fue santo, aquel que fue digno, aquel que fue inmolado en la cruz de Calvario. El mundo, mi hermano, está condenado por causa de la justicia de Cristo. Por eso todo aquel que está, aleluya, fuera de Cristo está perdido. Todo aquel que no acepta a Cristo es enemigo de Dios. Porque por eso es que el único que nos puede justificar delante de Dios. Porque, aleluya, Él siendo igual a Dios, no se aferró a ser igual a Dios, sino que se despojó de, aleluya, de ser igual a Dios. Oh, mi alma te alaba, Jesús de Nazaret. El mismo Dios
que salvó la humanidad. Ese Dios que la gente habla. Ese Dios que la gente ahora en Semana Santa proclama y pone aquella resurrección, aquella crucifixión de Cristo, y se pasan una semana viéndola. Ese mismo Dios que murió por ti, ese es el mismo Dios que Dios ha establecido para juzgarte un día. Ese es el mismo Cristo, aleluya, aleluya, estará, aleluya, delante de aquel trono para juzgarte. El juicio, Dios es un Dios tan justo que dice la Biblia en el libro de Deuteronomio capítulo 32 verso 4, dice: todos sus caminos son rectitud, y Dios es un Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Oiga, Dios es un Dios de verdad. Y quizás el hombre, los años que vive aquí en la tierra, vive que lo que hizo ayer se olvidó. El hombre pecó ayer, se olvida del pecado que hizo ayer y peca el otro día de nuevo. Pero Dios, no habitando en él ninguna iniquidad, aleluya, traerá a memoria todas aquellas obras que el hombre haya hecho en su cuerpo. Sea bueno, sea malo. Aleluya, el hombre está olvidado de lo que ha hecho, pero Dios no se ha olvidado. El libro de Romanos capítulo 6 verso 23 dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si Dios es un Dios santo, un Dios recto, en el cual no existe iniquidad, ¿cómo es que tú vives una vida de pecado y te vas para el cielo? Si la Biblia dice que el libro de Romanos capítulo 6 verso 23 que la paga del pecado es la muerte. Eclesiastés capítulo 12 verso 14 dice: porque Dios traerá todas las obras de los hombres a juicio, sea buena o sea mala. Dios mismo traerá a juicio todas las obras de los hombres. Y aunque el hombre se haga el loco, de que no se acuerda de lo que hizo, Dios se lo va a traer a memoria. Dios está ahí, aleluya, para traer a memoria lo que tú hoy no te acuerdas. Dios ha designado una persona para que juzgue el mundo entero. Y yo, mi hermano, no sabía que era Cristo. Tantos años dentro del evangelio, no sabía que el que iba a juzgar el mundo era Cristo. Y cuando me estuve estudiando esto, digo: oh, por el Cristo que va a juzgar el mundo. Porque yo siempre leía que Cristo dijo: no soy yo que lo voy a juzgar, sino mi palabra. Entonces yo entendía que no era Dios. Entonces no ha enseñado que no es Cristo, que Cristo es el abogado. Viene como juez. Él, oiga mi hermano, lo que acontece, Él es el abogado mientras usted esté vivo aquí en la tierra. Él es tu abogado mientras tú estés aquí en la tierra. Pero el juez que te va a condenar, el abogado no tiene autoridad para condenar. El abogado aboga. Pero en aquel día, cuando tú te mueras, ya no serás tu abogado, ya será tu juez. Ya será aquel que te va a condenar, ya será aquel que te va a juzgar, ya será aquel que te va, aleluya, a traer a memoria lo que tú hiciste. No será el Padre que te va a juzgar. Y aún porque Cristo fue señalado para juzgar el mundo, el Padre lo escogió a Él por algo. Y la Biblia lo dice, que Dios lo escogió y le dijo: por aquel varón a quien asignó para el día del juicio. Y dice el libro de Juan, su capítulo 5 verso 22: porque el Padre a nadie juzga. Oiga, el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio, oiga como dice así mismo, sino que todo el juicio lo ha dado ¿a quién? Al Hijo. El Padre entregó todo el juicio al Hijo. El verso 27 más para adelante dice: y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es Hijo del hombre. Oiga, ¿por qué se le entregó el juicio? Oiga, porque el Padre dijo: el que va a juzgar el mundo es aquel mismo que murió. ¿Pero por qué? Fue humano también. ¿Por qué, pastora? Fue humano también. Porque fue humano.
Por eso, esa debilidad que tú tienes no va a ser excusa delante de Dios. Porque aquel que te va a juzgar te va a decir: tú no pudiste, yo fui humano. Tú no pudiste, yo tuve la tierra. Tú no pudiste, el diablo también me tentó. Tú no pudiste, yo fui llevado al penáculo del templo y me enseñaron el mundo entero. Mas aún así, aprendí la obediencia y me sometí a mi Padre. Por eso nosotros como cristianos tenemos que dejar el yo. Tenemos que olvidarnos de nosotros mismos y acordarnos que tenemos que vivir para Cristo. Porque el mismo que nos va a juzgar es aquel que participó de este cuerpo, y el Padre le entregó toda autoridad para el juicio. No, que yo no pude, que la carne mía, que aquello, que qué sé yo qué. Mi hermano, nadie va a tener excusa. No, que está la droga demasiado fuerte, que tú no has pasado por eso. No, mi hermano, no me juzgue. No, pero espérate, que tú juzgas sin saber. Cristo te va a decir: yo participé de ese cuerpo. Yo supe lo que fue estar en ese cuerpo corruptible y viví una vida santa. Por eso el Padre le entregó el juicio a Cristo, porque Cristo sí sabe lo que está en este cuerpo. Y en aquel día, no solamente, aleluya, un grupo va a ser juzgado, sino que todos seremos juzgados delante de Dios. Y le estoy explicando paso por paso cómo va a acontecer las cosas. Cuando se manifiesta el juicio, después del juicio, aleluya, lo que trae la condenación, después de la condenación, aleluya, la justicia de Dios, aleluya, exige, aleluya, que el pecado sea juzgado, aleluya. Pero en aquel día, la gente piensa que uno va a ser juzgado y otro no. Aún nosotros que somos iglesia de Cristo seremos llevados delante del tribunal, pero no igual que los impíos. El impío será llevado delante de Dios, para ser despertado, para ser resucitado, como dice el libro de Daniel capítulo 12, al día que muchos en aquel día serán despertados para vergüenza y confusión perpetua, al día, pero otros van a resplandecer como la aurora de la mañana, otros van a resplandecer como el firmamento. Y dice la Biblia, aleluya, en el libro de Timoteo capítulo 4 verso 1, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo quiénes son los que van a ser juzgados. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, a quien juzgará a los vivos. Juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación de su reino. También la Biblia dice, 2 de Corintios capítulo 5 verso 10, dice que todos compadeceremos delante del tribunal de Cristo, de manera que cada uno dará cuenta de sí mismo. Nadie va a dar cuenta por nadie. Nadie va a decir: mi papá duró 40 años siendo cristiano, llámenlo a él. No, porque mi esposa sabía que yo era cristiano, llámenla. Tu esposa te ve un momento, pero no te ve otro. Los pastores te ven un momento, pero no te ve otro. Por eso el libro, aleluya, de Daniel, si no me equivoco, también dice que los secretos, Isaías yo creo que es lo que dice, que los secretos de los hombres serán traídos a memoria para ser puestos en público. Allá no va a haber pensamiento que esté escondido. Allí no va a haber el deseo del corazón, aleluya, que esté escondido. Allí no va a haber nada cubierto delante de Dios. Por eso Cristo mismo, cuando le hablaba a sus discípulos, mi hermano, sabía lo que le hablaba. Él les decía: el día tiene 12 horas y el que anda de día no haya trompiezo. Cristo lo que le estaba diciendo: yo sé lo que es andar en integridad y sé lo que es andar de día. Yo no ando en oscuridad. Aleluya. Mi alma te bendice, Rey de Gloria. Y termino con esta cita bíblica que dice Apocalipsis capítulo 20 verso 12. Dice: y los muertos, grandes y pequeños, estarán de pies delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otros libros fueron abiertos, por lo cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que en ella estaban escritas, y los libros, y fueron juzgados según sus obras. Oiga, en aquel día que todo, aleluya, todos los hombres van a compadecer delante del tribunal, aleluya, del juicio de Cristo, delante del trono blanco.
Dice que grandes y pequeños serán juzgados delante de Dios. Dios no tiene acepción de personas. El hombre cree, mi pastora, que por ser grande aquí en la tierra, tiene a Dios agarrado por una pierna o por una pata, como dice el impío. Y ellos se llevan de decir: no, porque yo hago obra, no, porque yo hago tal cosa. Pero Apocalipsis dice que los grandes que estaban en aquel trono para ser juzgados, dice que los libros fueron traídos para que las obras de ellos fueran juzgadas. O sea, no importa la obra que tú hagas aquí en la tierra, si viviste separado de Dios, no importa lo que se escribió, no importa lo que te ha registrado allí, no importa lo que tú hiciste, será condenado. Y aún grandes y pequeños, Dios no tiene excepción de personas. He escuchado a mucha gente decir: no, porque yo sé, yo he pasado tanto aquí en la tierra, que yo lo que quiero es morirme, porque yo sé que si yo me muero, yo voy a descansar. Es tanta la cosa que me ha pasado aquí en la tierra, que Dios sabe que yo he pasado hambre, he pasado dificultad, he pasado trabajo, he pasado de todo en esta tierra. Y yo sé que Dios me tiene que tener algo bueno allá arriba en la tierra, en el cielo. Algo bueno me tiene Dios allá arriba. Y ellos, muchos de ellos, se quitan la vida pensando de que van a descansar. Y la Biblia dice que aquellos pequeños, Dios te está hablando en dos formas en este verso: tanto grande en estatura y grande en pequeño, o sea, no importa la edad. Pero también está hablando de un grande que es rico y de un pequeño que es pobre. Entonces la gente se cree que por todos los trabajos que ha pasado aquí en la tierra, Dios dice que le tiene un cielo allí en el cielo. Aleluya. Y no importa lo que tú hayas pasado, si no aceptaste a Cristo en tu corazón, si te olvidaste de que un día Dios te iba a juzgar, aleluya, serás condenado. Si viviste conforme a tu propio deseo, si viviste separado de Dios, si viviste apartado de Dios, si viviste una vida de engaño, en aquellos libros están escritas aquellas cosas que tú has hecho aquí en la tierra. Así que ponte de pie en esta noche. Aleluya. El día del Señor vendrá. Sí, mi hermano, hay que hablar de esto en la calle. Porque el impío, estando en su pecado, los que quieren que se le dé jipeta a Carlos, y que Dios te va a bendecir, que siga para adelante, y que Dios está contigo. Dios no está con ningún hombre impío, con nadie. Por ahí iba a matar Dios el pueblo de Israel en el desierto, y era su pueblo que había escogido. Que será uno que se ha casado de pecado y ha hecho lo malo, y que Dios se lo va a pasar por alto. No, mi hermano, Dios es justo. Y la santidad de Dios demanda justicia. Y por cuanto la santidad de Dios demanda justicia, el pecado tiene que ser juzgado. Gloria a Dios. Oremos.